Muy buenas noches a los amables oyentes y televidentes de esta Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Bienvenidos a este su espacio, Economía Popular. Como siempre, 101.1, 101.3 y 101.5 son las frecuencias para comunicarse con esta emisora, para sintonizar esta emisora. Nuestro canal de YouTube Z Digital y nuestras redes sociales Z101 Digital. Ahí también se pueden comunicar conmigo a través del 849-410-5579 para cualquier tipo de información relacionada con algo que sea de su interés. Porque aquí ofrecemos información útil. Y me encanta hablar de información útil. Porque la información útil es la que le puede servir a usted de utilidad para algo que usted vaya a hacer. Ustedes se dan cuenta que aquí generalmente cuando ofrecemos información y expresamos algún tipo de opinión, no expresamos opinión sobre lo que nosotros queremos que se haga, sino lo que se puede hacer en determinadas circunstancias. Luego usted decide qué hacer o qué no hacer. No pretendemos condicionar su forma de pensar, sino que lo que pretendemos es que usted reciba información objetiva y veraz para que entonces usted, con base en buena información, pueda tomar decisiones de su conveniencia o de su inconveniencia, porque muchas veces la gente no toma decisiones de asuntos que le convienen. Y ustedes se dan cuenta de eso porque fíjense que a veces alguien te consulta, y pasa mucho en las familias eso, que un hijo, un hermano, un amigo, te consulta sobre algo, pero ya esa persona tiene una decisión tomada y quiere hacer algo específico y sabe posiblemente que lo que quiere hacer no es lo más correcto o no es lo más conveniente. Entonces te consulta, pero no necesariamente para hacer lo que tú le vas a decir, porque sabe que lo que tú le vas a decir no es lo que quiere escuchar. Entonces, yo quiero hacer algo. Voy a consultar a fulano para que pues no diga como que no lo consulté, pero lo que él me va a decir no es lo que yo quiero hacer. O sea que yo como quiera lo voy a hacer. Luego entonces si te queda mal, si se te dañó el asunto, cuando se te daña, entonces vuelves otra vez a donde la persona que consultaste, la persona que consultaste dijo, pero yo te lo dije. Y dice, bueno, pero imagínate. Entonces te quedas ahí en una situación complicada y después entonces tienes que recurrir o pedir ayuda. Yo tengo por costumbre dar buenos consejos, pero no ayudar en las soluciones. Yo doy consejos para que tú tomes una buena decisión. Y luego, si te metes en un problema, te doy consejos para que tú puedas salir de ese problema. Pero no te ayudo a salir del problema. O sea, porque usted se metió en su problema usted. Entonces yo no puedo ayudarlo. Yo le voy a ayudar a usted ahora cómo usted resolver ese problema, pero lo va a resolver usted. Yo lo hago eso incluso hasta con mi familia o con mis hijos, precisamente. Entonces, mis hijos si toman una decisión incorrecta sobre algo que saben que no era lo debido y luego tienen una situación de necesidad de resolver ese problema, entonces yo lo que hago es que les ayudo a dar los pasos para resolver el problema, pero no se lo soluciona el problema. Tienen que solucionarlo usted. Usted asumió una deuda, usted asumió un compromiso, usted hizo algo que usted sabe que no debió hacer. Bueno, entonces ahora a usted le toca pagar las consecuencias. Yo te puedo ayudar a establecer algún tipo de mecanismo para que esas consecuencias no resulten tan perjudiciales. Eso es otra cosa, pero no te lo voy a resolver el problema. No. Y hay muchos padres que incurren en el error de vivir resolviéndole el problema a los hijos. Y entonces lo que hacen es que provocan que sus hijos cada vez sean más liosos o más irresponsables. ¿Por qué? Porque el hijo piensa mentalmente que tiene quien le resuelva. Como yo tengo quien me resuelva, aunque no lo digan, pero mentalmente tienen esa idea, entonces incurren en más errores. Ahora, cuando usted no tiene quien le resuelva, sino que usted tiene quien le dice, esto es correcto, esto es incorrecto, hazlo de esta forma o hazlo de esta otra forma, pero toma en cuenta que si incurres en algún error, la deuda la vas a pagar tú. La deuda la vas a pagar tú. Yo te puedo ayudar para darte ideas de cómo pagar esa deuda con mayor facilidad, pero yo no te la voy a pagar. ¿Para qué? Para que no vuelva otra vez a incurrir en el mismo error. Para que no vuelva otra vez a cometer errores. Y dicho esto, está, por ejemplo, el caso de, y que es algo de lo que quiero hablar, de las formas de financiamiento. Las formas de financiamiento, porque hay varias formas de financiamiento que algunas las utilizamos nosotros, pero de manera inconveniente. Y la utilizan otras, vamos a decir, empresas e instituciones, hasta el Estado Dominicano, de manera un poquito más conveniente.
Me refiero al endeudamiento que consiste en la emisión de bonos o la emisión de certificados o la emisión de deuda que consiste en pagar inicialmente solo los intereses y no el capital. Eso es lo que hace casi siempre el gobierno dominicano. Y no el gobierno dominicano, otros gobiernos también. Cuando ustedes oyen hablar de que el gobierno emite bonos soberanos, el gobierno lo que hace es que toma prestado, pero no le toma prestado a los bancos. Porque cuando tú le tomas prestado al banco, el banco te presta el dinero y te cobra todos los meses capital e intereses. Capital e intereses, mensualmente. Tú me pagas capital y me pagas intereses. Entonces, cuando tú lo haces en forma de bonos, emitiendo bonos, quien compra ese bono, lo que está haciendo es prestándote un dinero. Porque si tú emites un bono de mil millones de pesos y alguien compra ese bono de 1.000 millones de pesos, cuando te compra ese bono, te va a pagar 1.000 millones de pesos. O sea, te va a prestar 1.000 millones de pesos. La diferencia es que tú, en vez de pagarle, o el Estado, en vez de pagarle capital e intereses mensual a esa persona que le prestó esos 1.000 millones de pesos al adquirir el bono que el gobierno emitió, lo que hace es que le paga intereses solamente. Y le paga el capital a vencimiento. Si el bono es por 5 años, yo voy a pagarte intereses durante esos 5 años y cuando se venza el bono te pago el capital, te pago los 1.000 millones. ¿Qué beneficio tiene el que compra el bono? Bueno, que va a tener un ingreso de interés, mientras que el valor de su bono va a seguir igual porque no se va a perder el valor, porque va a recibir otra vez los mismos 1.000 millones, en este caso 1.000 millones de dólares, cuando llegue el vencimiento. La otra ventaja que tiene es que muchas veces esos intereses no se pagan mensual tampoco, sino que se pagan posiblemente semestral o trimestral. Cuando el gobierno emite bonos en el mercado internacional, creo que casi siempre los intereses se pagan trimestral. Quiere decir que el gobierno lo que paga es intereses, pero paga intereses cada 4 veces en el año. El equivalente al año completo, pero 4 veces en el año. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces tiene una facilidad mayor porque tiene mayor holgura, porque no tiene que buscar dinero mensual. Capital e intereses. No, ni siquiera intereses, sino que tiene que buscar los intereses de 3 meses juntos a los 3 meses. Incluso pasa eso con el Banco Central. El Banco Central también emite deuda. Y el Ministerio de Hacienda aquí también emite deuda. O sea, el gobierno se endeuda a nivel interno a través del Ministerio de Hacienda y se endeuda a nivel externo también a través del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda emite bonos internacionales en dólares para captar dinero en forma de deuda y paga intereses a cambio. Y en el mercado local también lo hace. Cuando usted compra o adquiere un bono de Hacienda, y digo usted porque nosotros podemos adquirirlo, lo que pasa es que no lo adquirimos de manera directa, sino que lo adquirimos a través de instituciones como puestos de bolsa, administradora de fondos de inversión, esas AFI que tienen los bancos, AFI Reservas, AFI Popular, así sucesivamente. El asunto es que Hacienda dice, bueno, voy a emitir 1.000 millones de pesos en bonos, porque el gobierno necesita 1.000 millones de pesos, por poner un ejemplo. Entonces, cuando le emite, varios inversionistas compran esos bonos, porque no es que se emite un solo bono de 1.000 millones, sino el valor, el equivalente a 1.000 millones en diferentes partidas. El asunto es que quien compra ese bono, lo que está es aportándole ese capital al gobierno en forma de préstamo y recibe a cambio el pago de intereses. Pero el gobierno no paga los intereses mensualmente, sino que lo paga 2 veces al año, semestral. Entonces, ¿cuánto tengo que pagarte de intereses por ese bono de 1.000 millones? Una tasa de interés de, qué sé yo, 1.000 millones, una tasa de interés anual de un 10%, por poner un ejemplo. Si es un 10% anual, esos 1.000 millones de dólares, de pesos, representaría el pago de 100 millones de pesos en intereses durante el año, que es un 10%, ¿verdad? Un 10% de 1.000 millones serían 100 millones de pesos de tasa de interés. Y los 1.000 millones de capital yo te lo pago a vencimiento. Como fue un bono a 5 años, yo te pago los 1.000 millones juntos, te lo voy a pagar cuando cumpla 5 años. Mientras tanto, te voy a dar cada año el equivalente a 100 millones. Pero yo no te lo voy a dar mensual, esos 100 millones. Yo no lo voy a dividir en 12. Yo lo voy a dividir en 2. Te voy a dar 50 millones en junio y te voy a dar los otros 50 millones en diciembre. Entonces,
Por eso es que el gobierno, o los gobiernos, porque en otros países también lo hacen, se endeudan a través de la emisión de bonos y no a través de la toma de préstamo directo a los bancos, ya sean nacionales o internacionales. Porque al tomarle dinero prestado a los bancos de manera directa, lo que tienen que pagarle capital e intereses, capital e intereses, capital e intereses, capital e intereses todos los meses, mes. Entonces no tienen un flujo, el gobierno no tiene entonces un flujo de caja lo suficientemente activo como para estar pagando todos los meses. Lo ideal es que tú pagues de manera más holgada. Tú vas juntando esos chelitos y lo pagas en determinado momento. Vas a pagar la misma cantidad, pero en un plazo más holgado, más cómodo. Ahora bien, ¿qué tiene esto de desventaja? Bueno, la desventaja que tiene es que posiblemente la tasa de interés a pagar para el gobierno resulte más alta. Para algunas empresas no, pero para el gobierno sí, porque tal vez si el gobierno le dice a un banco, mire, préstame 1.000 millones de pesos. Tal vez el banco le dice, bueno, te lo voy a prestar y te voy a poner una tasa bajita, qué sé yo, te voy a cobrar un 6%, un 5%. Pero si es un bono, posiblemente el gobierno tenga que pagar por ese bono una tasa de un 10%, un 12%. De hecho, hay bonos de Hacienda y bonos del Banco Central que pagan hasta un 14% y hasta un 16%, en determinados momentos, y 12% y así. Entonces, por eso a veces ustedes ven que el gobierno dice, no, que nosotros no tenemos aquí deuda con la banca. O el Banco de Reserva, por ejemplo, que es el Banco del Estado, dice, nuestra cartera de crédito, el 99% de la cartera de crédito de este banco es con el sector privado. O sea, que no le prestamos al sector público. Eso es verdad y no es verdad. Y voy a explicar por qué es verdad y no es verdad cuando retornemos de esta primera pausa. Muy buenas noches a los amables oyentes y televidentes de esta Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Bienvenidos a su espacio, Economía Popular. Como siempre, 101.1, 101.3 y 101.5 son las frecuencias para comunicarse con esta emisora, para sintonizar esta emisora. Nuestro canal de YouTube Z Digital y nuestras redes sociales Z101 Digital. Ahí también se pueden comunicar conmigo a través del 849-410-5579 para cualquier tipo de información relacionada con algo que sea de su interés. Porque aquí ofrecemos información útil. Y me encanta hablar de información útil. Porque la información útil es la que le puede servir a usted de utilidad para algo que usted vaya a hacer. Ustedes se dan cuenta que aquí generalmente cuando ofrecemos información y expresamos algún tipo de opinión, no expresamos opinión sobre lo que nosotros queremos que se haga, sino lo que se puede hacer en determinadas circunstancias. Luego usted decide qué hacer o qué no hacer. No pretendemos condicionar su forma de pensar, sino que lo que pretendemos es que usted reciba información objetiva y veraz para que entonces usted, con base en buena información, pueda tomar decisiones de su conveniencia o de su inconveniencia, porque muchas veces la gente no toma decisiones de asuntos que le convienen. Y ustedes se dan cuenta de eso porque fíjense que a veces alguien te consulta, y pasa mucho en las familias eso, que un hijo, un hermano, un amigo, te consulta sobre algo, pero ya esa persona tiene una decisión tomada y quiere hacer algo específico. Y sabe posiblemente que lo que quiere hacer no es lo más correcto o no es lo más conveniente. Entonces te consulta, pero no necesariamente para hacer lo que tú le vas a decir, porque sabe que lo que tú le vas a decir no es lo que quiere escuchar. Entonces, yo quiero hacer algo. Voy a consultar a fulano para que pues no diga como que no lo consulté, pero lo que él me va a decir no es lo que yo quiero hacer. O sea que yo como quiera lo voy a hacer. Luego entonces si te queda mal, si se te dañó el asunto, cuando se te daña, entonces vuelves otra vez a donde la persona que consultaste, la persona que consultaste dijo, pero yo te lo dije, y dice, bueno, pero imagínate. Entonces te quedas ahí en una situación complicada y después entonces tienes que recurrir o pedir ayuda. Yo tengo por costumbre dar buenos consejos, pero no ayudar en las soluciones. Yo doy consejos para que tú tomes una buena decisión. Y luego, si te metes en un problema, te doy consejos para que tú puedas salir de ese problema. Pero no te ayudo a salir del problema. O sea, porque usted se metió en su problema usted. Entonces yo no puedo ayudarlo. Yo le voy a ayudar a usted ahora cómo usted resolver ese problema, pero lo va a resolver usted. Yo lo hago eso incluso hasta con mi familia o con mis hijos, precisamente. Entonces, mis hijos si toman una decisión incorrecta sobre algo que saben que no era lo debido y luego tienen una situación de necesidad de resolver ese problema,
Entonces yo lo que hago es que les ayudo a dar los pasos para resolver el problema, pero no se lo soluciona el problema. Tienen que solucionarlo usted. Usted asumió una deuda, usted asumió un compromiso, usted hizo algo que usted sabe que no debió hacer. Bueno, entonces ahora a usted le toca pagar las consecuencias. Yo te puedo ayudar a establecer algún tipo de mecanismo para que esas consecuencias no resulten tan perjudiciales. Eso es otra cosa, pero no te lo voy a resolver el problema. No. Y hay muchos padres que incurren en el error de vivir resolviéndoles problemas a los hijos. Y entonces lo que hacen es que provocan que sus hijos cada vez sean más liosos o más irresponsables. ¿Por qué? Porque el hijo piensa mentalmente que tiene quien le resuelva. Como yo tengo quien me resuelva, aunque no lo digan, pero mentalmente tienen esa idea, entonces incurren en más errores. Ahora, cuando usted no tiene quien le resuelva, sino que usted tiene quien le dice, esto es correcto, esto es incorrecto, hazlo de esta forma o hazlo de esta otra forma, pero toma en cuenta que si incurres en algún error, la deuda la vas a pagar tú. La deuda la vas a pagar tú. Yo te puedo ayudar para darte ideas de cómo pagar esa deuda con mayor facilidad, pero yo no te la voy a pagar. ¿Para qué? Para que no vuelva otra vez a incurrir en el mismo error. Para que no vuelva otra vez a cometer errores. Y dicho esto, está, por ejemplo, el caso de, y que es algo de lo que quiero hablar, de las formas de financiamiento. Las formas de financiamiento, porque hay varias formas de financiamiento que algunas las utilizamos nosotros, pero de manera inconveniente. Y la utilizan otras, vamos a decir, empresas e instituciones, hasta el Estado Dominicano, de manera un poquito más conveniente. Me refiero al endeudamiento que consiste en la emisión de bonos o la emisión de certificados o la emisión de deuda que consiste en pagar inicialmente solo los intereses y no el capital. Eso es lo que hace casi siempre el gobierno dominicano. Y no el gobierno dominicano, otros gobiernos también. Cuando ustedes oyen hablar de que el gobierno emite bonos soberanos, el gobierno lo que hace es que toma prestado, pero no le toma prestado a los bancos. Porque cuando tú le tomas prestado al banco, el banco te presta el dinero y te cobra todos los meses capital e intereses. Capital e intereses, mensualmente. Tú me pagas capital y me pagas intereses. Entonces, cuando tú lo haces en forma de bonos, emitiendo bonos, quien compra ese bono, lo que está haciendo es prestándote un dinero. Porque si tú emites un bono de mil millones de pesos y alguien compra ese bono de 1.000 millones de pesos, cuando te compra ese bono, te va a pagar 1.000 millones de pesos. O sea, te va a prestar 1.000 millones de pesos. La diferencia es que tú, en vez de pagarle, o el Estado, en vez de pagarle capital de intereses mensual a esa persona que le prestó esos 1.000 millones de pesos al adquirir el bono que el gobierno emitió, lo que hace es que le paga intereses solamente. Y le paga el capital a vencimiento. Si el bono es por 5 años, yo voy a pagarte intereses durante esos 5 años y cuando se venza el bono te pago el capital, te pago los 1.000 millones. ¿Qué beneficio tiene el que compra el bono? Bueno, que va a tener un ingreso de interés, mientras que el valor de su bono va a seguir igual porque no se va a perder el valor, porque va a recibir otra vez los mismos 1.000 millones, en este caso 1.000 millones de dólares, cuando llegue el vencimiento. La otra ventaja que tiene es que muchas veces esos intereses no se pagan mensual tampoco, sino que se pagan posiblemente semestral o trimestral. Cuando el gobierno emite bonos en el mercado internacional, creo que casi siempre los intereses se pagan trimestral. Quiere decir que el gobierno lo que paga es intereses, pero paga intereses cada 4 veces en el año. El equivalente al año completo, pero 4 veces en el año. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces tiene una facilidad mayor porque tiene mayor holgura, porque no tiene que buscar dinero mensual. Capital e intereses. No, ni siquiera intereses. Sino que tiene que buscar los intereses de 3 meses juntos a los 3 meses. Incluso pasa eso con el Banco Central. El Banco Central también emite deuda. Y el Ministerio de Hacienda aquí también emite deuda. O sea, el gobierno se endeuda a nivel interno a través del Ministerio de Hacienda y se endeuda a nivel externo también a través del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda emite bonos internacionales en dólares para captar dinero en forma de deuda y paga intereses a cambio. Y en el mercado local también lo hace. Cuando usted compra o adquiere un bono de Hacienda, y digo usted porque nosotros podemos adquirirlo, lo que pasa es que no lo adquirimos de manera directa, sino que lo adquirimos a través de instituciones como puestos de bolsa,
administradora de fondos de inversión, esas AFI que tienen los bancos, AFI Reservas, AFI Popular, así sucesivamente. El asunto es que Hacienda dice, bueno, voy a emitir 1.000 millones de pesos en bonos, porque el gobierno necesita 1.000 millones de pesos, por poner un ejemplo. Entonces, cuando lo emite, varios inversionistas compran esos bonos, porque no es que se emite un solo bono de 1.000 millones, sino el valor, el equivalente a 1.000 millones en diferentes partidas. El asunto es que quien compra ese bono, lo que está es aportándole ese capital al gobierno en forma de préstamo y recibe a cambio el pago de intereses. Pero el gobierno no paga los intereses mensualmente, sino que lo paga 2 veces al año, semestral. Entonces, ¿cuánto tengo que pagarte de intereses por ese bono de 1.000 millones? Una tasa de interés de, qué sé yo, 1.000 millones, una tasa de interés anual de un 10%, por poner un ejemplo. Si es un 10% anual, esos 1.000 millones de dólares, de pesos, perdón, representaría el pago de 100 millones de pesos en intereses durante el año, que es un 10%, ¿verdad? Un 10% de 1.000 millones serían 100 millones de pesos de tasa de interés. Y los 1.000 millones de capital yo te lo pago a vencimiento. Como fue un bono a 5 años, yo te pago los 1.000 millones juntos, te lo voy a pagar cuando cumpla 5 años. Mientras tanto, te voy a dar cada año el equivalente a 100 millones. Pero yo no te lo voy a dar mensual, esos 100 millones. Yo no lo voy a dividir en 12. Yo lo voy a dividir en 2. Te voy a dar 50 millones en junio y te voy a dar los otros 50 millones en diciembre. Entonces, por eso es que el gobierno, o los gobiernos, porque en otros países también lo hacen, se endeudan a través de la emisión de bonos y no a través de la toma de préstamo directo a los bancos, ya sean nacionales o internacionales. Porque al tomarle dinero prestado a los bancos de manera directa, lo que tienen que pagarle capital de interés, capital de interés, capital de interés, capital de interés todos los meses, mes. Entonces no tienen un flujo, el gobierno no tiene entonces un flujo de caja lo suficientemente activo como para estar pagando todos los meses. Lo ideal es que tú pagues de manera más holgada. Tú vas juntando esos chelitos y lo pagas en determinado momento. Vas a pagar la misma cantidad, pero en un plazo más holgado, más cómodo. Ahora bien, ¿qué tiene esto de desventaja? Bueno, la desventaja que tiene es que posiblemente la tasa de interés a pagar para el gobierno resulte más alta. Para algunas empresas no, pero para el gobierno sí, porque tal vez si el gobierno le dice a un banco, mire, préstame 1.000 millones de pesos. Tal vez el banco le dice, bueno, te lo voy a prestar y te voy a poner una tasa bajita, qué sé yo, te voy a cobrar un 6%, un 5%. Pero si es un bono, posiblemente el gobierno tenga que pagar por ese bono una tasa de un 10%, un 12%. De hecho, hay bonos de Hacienda y bonos del Banco Central que pagan hasta un 14% y hasta un 16%, en determinados momentos, y 12% y así. Entonces, por eso a veces ustedes ven que el gobierno dice, no, que nosotros no tenemos aquí deuda con la banca. O el Banco de Reserva, por ejemplo, que es el Banco del Estado, dice, nuestra cartera de crédito, el 99% de la cartera de crédito de este banco es con el sector privado. O sea, que no le prestamos al sector público. Eso es verdad y no es verdad. Y voy a explicar por qué es verdad y no es verdad cuando retornemos de esta primera pausa. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Les decía que hay préstamos que salen altos, pero que si tienen tasa de retorno, entonces la gente no siente que tiene mucho peso, mucho perjuicio. Les voy a poner un ejemplito sencillo, que lo hace mucho la gente que vive del día a día. En los mercados, por ejemplo, hay un meneo interesante. Los mercados son interesantísimos, ¿eh? Ahora, hay que estar en ese mundo. Me refiero al mercado de la Duarte ahí. Y esos mercados, los mercados. Pero mencionemos el mercado, ¿cómo le dicen? El mercado nuevo de la avenida Duarte, que no es nuevo nada. Pero bueno, ahí es un mercado que ahí hay de todo. El asunto es que, por ejemplo, fíjense algo. De repente ahí hay un prestamista que presta cobrando un 20% de interés diario. No mensual, que ya es un abuso. Ni quincenal, sino diario. 20% de interés diario. Y hay gente que va y toma el préstamo y no siente que está pagando, que está cogiendo mucha lucha. Le voy a explicar por qué. Ahora, y también le voy a explicar por qué la tasa de interés es alta. El individuo presta diario. Dice, bueno, mira, yo te presto, qué sé yo, 3,000 pesos a un 20% de interés en el día. Quiere decir que tú tienes que pagarme hoy mismo, antes de que cierre la noche, 600 pesos. 20% de 3,000 pesos, ¿verdad? 600. Ok, 3,000 pesos. Entonces hay un individuo que es haitiano, ¿verdad?
que él tiene ya confianza con el prestamista. Y él lleva a otro haitiano. Yo estoy mencionando un haitiano, no es por ser discriminatorio, sino porque hay muchos de los que pican, que comercializan, vende coco en la calle, y vende caña y cosas, que generalmente son extranjeros. Entonces, pero el asunto es que él va a llevar un amigo, que tal vez, bueno, no tiene, imagínate tú, no lo conoces nadie. Entonces, mire, fulano, mire, aquí está, este es mi primo José, que yo lo traigo para que usted le preste 3,000 pesos. Yo me hago responsable. Ah, tú te haces responsable porque yo no lo conozco, aquí yo conozco a ti. Tú te haces responsable de que esos 3,000 pesos tú me vas a pagar hoy, mis 3,000 pesos más 600 pesos de interés de hoy, que son 20% de interés en 24 horas. No en 24, no, en 12 horas, que menos. Pero bueno, ok, si yo me hago responsable, muy bien. Ahora, ¿qué va a hacer el moreno? El moreno va a coger esos 3,000 pesos y va a ir a alquilar un triciclo que viene a su vez equipado con cualquier otro tipo de elemento que él necesite. Y va a alquilar ese triciclo, qué sé yo, por 1,000 pesos. El triciclero, el dueño de los triciclos del mismo mercado, hay un individuo que alquila triciclo a 1,000 pesos diarios. Ah, bueno, pues está bien. Y entonces va, ya van 1,000 pesos, de los 3,000 pesos que recibió, va a donde el coquero que vende coco y le va a comprar 2,000 pesos de coco. Y va a llenar ese triciclo de coco y va a salir a vender coco para la calle. ¿A cómo lo va a vender? No sé a cómo lo va a vender. El asunto es que ese moreno se fajó a vender coco desde las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Y vendió en coco 5,000 pesos. 5,000 pesos de coco vendió. Él invirtió 3,000 pesos. 1,000 pesos para alquilar el triciclo, que es el medio de transporte, y 2,000 pesos del producto que va a comercializar, que son los cocos. Vendió esos 2,000 pesos de coco en la calle y con esos 2,000 pesos de coco generó 5,000 pesos. Cuando él regresa al mercado otra vez a entregar el triciclo, por el cual él pagó 1,000 pesos, ya entonces entregó el triciclo, ¿verdad? Y entonces, como él invirtió 3,000 pesos y tiene 5,000 pesos en el bolsillo, él va a donde el prestamista le da los 3,000 pesos al prestamista, le da los 6,000 pesos, perdón, los 600 pesos correspondientes al 20% de interés de ese solo día, de esos 3,000 pesos, que son 600 pesos. Entonces le da 3,600 pesos al prestamista. Pero resulta que él se quedó con una ganancia limpia de 1,600, 1,400 pesos. Entonces, como él tiene 1,400 pesos de ganancia, que es más o menos una ganancia, que pudiéramos decir así, de un 1,400 pesos de 5,000. Bueno, eso es una ganancia de más de un 50%. ¿Por qué? Porque él invirtió 3,600 y se ganó 1,400. Eso es una ganancia de más o menos un 50%, casi un 50%. Claro, ahí no está incluida la mano de obra, que viene siendo la labor que él tuvo que realizar para vender esos cocos. Pero lo que le digo con eso es que ese individuo pagó una tasa de interés onerosa, sumamente onerosa, la más onerosa que usted se puede inventar, un 20% de interés en un solo día. Eso pagó por ese préstamo. Cogió 3,000 pesos prestados y pagó 600 pesos de interés el mismo día por los 3,000 pesos. El asunto es que los 3,000 pesos lo invirtió en algo que le generó más de 3,600. Él lo invirtió en una actividad económica que le generó 5,000 pesos brutos. Pagó los 3,600, es decir, capital más intereses de lo que tomó prestado, y se llevó para su casa 1,600 pesos. Llegó a su casa con 1,400 pesos. Llegó a su casa con 1,400 pesos. Con eso él comió, vivió, qué sé yo, cuando al otro día de la mañana va a hacer la misma operación. Entonces quiere decir que él está invirtiendo un dinero que él está tomando prestado a una tasa de interés abusiva, criminal, pero que la actividad en la cual él va a invertir ese dinero le genera el suficiente retorno como para pagarlo. Por lo tanto, para él esa tasa de interés no es alta. Él no la siente como alta. Y eso le pasa a mucha gente que vive del día a día. Los choferes,
principalmente, porque los choferes viven del día a día. El chofer está taseando, está manejando, está conduciendo, pero que está conchando, bueno, él le va a entrar un dinero líquido todos los días. Y muchas veces lo que hacen es que piden prestado en el día a día, piden préstamo no para pagar una tasa de interés de mensual, ni para pagar una tasa de interés quincenal, sino para pagar una tasa de interés del mismo día posiblemente. Puede ser más alta, puede ser más bajita, depende del tipo de actividad que vaya a realizar. Claro, eso tiene una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que tú vives, al vivir del día a día, tu principal activo, ¿tú sabes quién es? Tu cuerpo. Tu principal activo eres tú mismo. Tu principal activo es tu capacidad de producir en el día lo que tú tomaste prestado en el día. Y producir en el día más de lo que tomaste prestado para poder pagar la deuda, pagar el capital y aún así quedarte con algo para vivir, para llevarle a tu mujer, para llevarle a tus hijos, para comer. Eso indica que si te dio gripe, se embromó la cosa. Eso indica que si tuviste algún tipo de accidente y te partiste una pierna, se embromó todo. Ya ahí se embromó todo. ¿Por qué? Porque tu principal activo es tu cuerpo. Tu principal activo eres tú mismo. Ese es el problema del que vive del día a día, en la informalidad del día a día. Que su principal activo es el mismo. Y el día que no trabaja, ese día pierde dinero. Y ese día pierde, no solo pierde dinero, sino que pierde la oportunidad de echar para adelante de cualquier cosa. Por eso, entonces, ¿qué es lo que tú le puedes recomendar al moreno que se ganó esos 1,400 pesos? Que solamente gaste 1,000 y que guarde los otros 400. Que solamente gaste 1,000 al otro día y que guarde 400. Y así, entonces, si ahorra 400 diarios, va a vivir con 1,000 diarios, que son 30,000 al mes. Un ingreso de 30,000 para una persona en pobreza es más o menos suficiente. En pobreza. Entonces, ahorra 400 diarios. Si ahorra 400 diarios, quiere decir que al cabo de un mes, usted va a tener más o menos un dinerito ahí, qué sé yo, 13,000 pesos ahorrado al cabo de un mes. Si no ahorras, entonces tienes un problema. ¿Por qué? Porque el día que no puedas trabajar, porque llovió, porque tuviste algún tipo de afección de salud o cualquier cosa, ¿de dónde tú vas a sacar el dinero para tú darle de comer a tus hijos? Tienes que sacarlo de lo que tú estás ahorrando diario. Y ese ahorro tú tienes que sacarlo es del mismo día a día. Y guardarlo, buscar la manera de guardarlo donde no se te pierda, donde no te lo roben. Lo ideal es que sea en el banco, pero bueno, si no tienes una cuenta de ahorro, entonces es un problema. Pero ahí está también la importancia del ahorro. Principalmente para los que viven del día a día, que muchas veces lo ignoran, que no piensan en eso. El que vive del día a día tiene más obligación de ahorrar que el que vive del salario. Porque el que vive del día a día, el día que no puede trabajar, no produce dinero. El que vive del salario, el día que no puede trabajar, pide una licencia médica. Fulano está de licencia porque tiene COVID. Está de licencia, pero va a cobrar como quiera el día 15 su cuarto normal. Entonces, de repente, si no ahorra, bueno, no ahorró, pero tampoco tiene riesgo de que no le va a entrar su dinero porque, bueno, le es asalariado un empleado. Pero el que vive del día a día, el que vive de la informalidad, tiene la obligación de ahorrar diario. Tiene la obligación. ¿Para qué? Para compensar cuando hay algún día que no puede trabajar. Que siempre hay días que no se puede trabajar. Nadie trabaja 30 días a la semana. El que vive de la informalidad no trabaja los 30 días completos del mes, perdón. No trabaja los 30 días del mes. ¿Por qué no trabaja los 30 días del mes? Porque, bueno, puede haber un día que llueva. No puedo vender coco ese día. Porque, poniendo el ejemplo del coquero. Porque cayó un aguacero. Bueno, nadie compra coco ese día. Bueno, pues ya perdiste un día. O repito, si te da un dolor, una fiebre, una cosa. O si cogiste el motoconcho, un choque, una cosa, y se te partió un tobillo. Ahí tiene una semana entera con el tobillo fuñido. Entonces va a durar una semana sin trabajar. ¿Y de qué va a vivir? No puede seguir cogiendo prestado, pues si coge prestado, entonces ahí sí es verdad que se embroma todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahorrar. Les puse el ejemplo de un individuo que paga un 20% de interés diario y que para él eso no es pesado ni forzado. ¿Por qué? Porque él le está sacando a esa inversión de 3,600 pesos diarios, le está sacando más o menos un 50% de ganancia. Casi un 50%, 45% de ganancia. 3,600 y el retorno es de 1,400. Bueno, está bien. Porque él hace 5,000 pesos diarios con eso que invierte, con esos 3,000 pesos que invierte. Sigue sin triciclo y sigue sin capital de trabajo. Es lo que hace que todos los días toma prestado el capital de trabajo para rentar el triciclo y para comprar la materia prima de su trabajo, que en este caso son los cocos. Pero él hace 5,000 pesos en venta. Si hace 5,000 pesos en venta, bueno, pues siempre que tú hagas los 5,000 pesos en venta, pues tú te salvaste.
Y así funcionan muchos negocios en los mercados diarios. Los prestamistas de los mercados no prestan para cobrar quincenal los intereses o para cobrar mensual los intereses. Prestan para cobrar diario. Ahora, esos préstamos son los préstamos de alto riesgo. Y son de alto riesgo porque son del día a día. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con un poquito más de Economía Popular por esta Z101. Gracias por continuar con nosotros de Economía Popular por esta Z101. Canal 90 de Arte y Canal 110 de Claro. Y mencionábamos esa situación o ese ejemplo de la persona que puede, viviendo el día a día, hacer o tomar un financiamiento costoso, pero con la garantía de que la inversión que va a hacer con ese financiamiento costoso tiene tasa de retorno. Si no tiene tasa de retorno, no hay forma de tomar un financiamiento costoso, no hay forma de que eso sea conveniente. Ahora, fíjense como yo le decía, esa persona tiene que ahorrar, porque vive del día a día. Pero también si decidiera ahorrar para acumular el capital suficiente como para no necesitar todos los días tomar prestado ese capital, entonces tendría la posibilidad de financiarse a sí mismo y ahí entonces se ahorraría también, aparte de ganarse los 1,400 pesos diarios, se ahorraría los 600 pesos que paga de interés y pudiera ganarse entonces 2,000 pesos diarios. Porque tú dices, bueno, ahora yo voy a juntar 3,000 pesos, voy a ahorrar y voy a juntar 3,000 pesos. Y ahora yo lo que voy a hacer es que todos los días, mis 3,000 pesos que yo voy a ahorrar, yo voy a ir con mis 3,000 pesos en el bolsillo todos los días al mercado, le voy a dar 1,000 pesos de alquiler del triciclo, al dueño del triciclo, de mi dinero, de mis 3,000 pesos, y le voy a comprar al coquero 2,000 pesos de coco. Voy a ir a vender los cocos, voy a vender 5,000 pesos de coco, y entonces cuando yo retorne, yo lo que voy a hacer es que voy a descontarme los 3,000 pesos que voy a necesitar mañana otra vez para hacer la misma operación y me voy a quedar con 2,000. No voy a tener que darle 600 pesos a el que me prestó los 3,000 pesos porque los 3,000 pesos me los presté yo mismo. Como me lo presté yo mismo, lo que yo tengo que hacer es lo suficientemente disciplinado como para devolvérmelo yo también yo mismo. Porque el problema es que la gente no es disciplinada. Tú puedes hacerte un autofinanciamiento, que esa es otra ventaja que tiene el ahorro. Hacerte un autofinanciamiento es que tú de repente vas a comprar algo y tú tienes un ahorro. Tú dices, bueno, yo lo que voy a hacer es que en vez de tomar un préstamo, ya sea incluso hasta el banco, hasta el banco, en vez de tomar un préstamo para comprar este producto financiado, yo mejor lo voy a comprar de contado. Ahora, yo lo voy a comprar de contado porque yo voy a tomar mi ahorro para comprar eso. Pero yo no voy a tomar el ahorro para comprarlo para quedarme sin ahorro, sino que yo me voy a prestar ese dinero a mí mismo. La ventaja que tengo cuando me lo presto a mí mismo es que no voy a pagar tasa de interés. Entonces, por ejemplo, un carro. Hay gente que dice, estoy ahorrando para comprar un carro. Tú estás ahorrando para comprar un carro. ¿Cuánto te va a costar el carro? 500,000 pesos. Pues ya los carros están caros. Un carrito barato, usado, qué bueno, qué sé yo, 400,000 pesos. Vamos a poner. Comprate un carrito en 400,000. Pero tú tienes en el banco ahorrado, tú tienes 400,000 pesos ahorrado en el banco. Entonces dices, ven acá, yo tengo dos opciones. O tomo un préstamo de 400,000 pesos para comprar carro y voy a tener entonces que pagar todos los meses capital e intereses sobre ese préstamo, que es el capital más los intereses, y el interés puede ser de 22, 23%, dependiendo, porque la tasa de interés es tan alta para los préstamos de consumo. O cojo los 400,000 pesos que tengo ahorrado y me presto yo esos 400,000 pesos, compro el carro y entonces todos los meses yo me pago yo mismo el capital de mis 400 pesos hasta recuperar otra vez los 400 pesos. Entonces lo que estoy haciendo es tomando un préstamo a mí mismo de mis ahorros y pagándome mi propio préstamo, pero con la ventaja de que me lo estoy pagando sin tasa de interés. ¿Por qué sin tasa de interés? Porque yo simplemente me estoy devolviendo yo mismo mi dinero. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que para eso hay que ser 100% disciplinado. Porque usted no va a tener a nadie presionándole que usted tiene que pagar todos los meses. Y usted no va a tener a nadie diciéndole que si usted no paga en un mes específico, lo van a mandar a legal, lo van a llamar para decirle que usted no ha pagado, le van a afectar su historial crediticio. Como usted no tiene ningún tipo de presión sobre eso, de repente usted se descuida y no se paga a usted el dinero que usted mismo se debe. ¿Por qué? Por falta de disciplina. Al final, resumimos siempre diciendo lo mismo, que todos los problemas financieros que tiene la gente es porque no tiene disciplina. No es precisamente porque no le alcance el dinero. Porque si tiene disciplina, el dinero le va a rendir. El dinero le va a alcanzar. Incluso
Fíjense el ejemplo que estamos poniendo de aquel que está pagando una tasa de interés de un 20% diario cuando va al mercado a buscar el dinero y el capital necesario para poder hacer el día a día. Pero usted dirá, ¿y por qué él lo hace con disciplina? Porque la disciplina viene de la necesidad en ese caso. Él sabe que si no hace eso todos los días, va a pasar hambre. Y bueno, si vas a pasar hambre, quiere decir que tienes una presión mucho mayor que si fuera que alguien te llame para decirte, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, la gente que actúa en el día a día y cumple en el día a día es porque tiene una presión. La presión de que de la consecuencia que tiene el no hacer el trabajo. Tienes que hacerlo como quieras y tienes que hacerlo obligatoriamente. Si no lo haces, entonces que vas a tener una consecuencia gravísima, que es que no vas a pasar hambre, no vas a poder comer. Entonces, si lo haces con holgura porque no tienes el riesgo de que vas a pasar hambre, tienes que entonces hacer uso de la disciplina, de la fuerza de voluntad. Yo voy a ahorrar esto, yo voy a guardar esto. Y pasa, porque señores, miren, los otros días me pasó algo con un mecánico. Bueno, no un mecánico, él es electricista de auto. Óigame bien, esos tipos que son electricistas de vehículos, esos tipos van de robo, porque el que es electricista de vehículos siempre le entra dinero, siempre. Porque lo más escaso es un electricista de vehículos. Y cuando un carro tiene un problema eléctrico, tú pagas lo que tú no tienes para que te corrijan un fallito que puede ser un fallito de 2 minutos. O sea, el que sabe va de robo. Pero entonces me dice un amigo mío, mira, yo conozco un electricista, él es muy bueno, pero trata de localizarlo antes de las 10 de la mañana. Digo, ¿cómo antes de las 10 de la mañana? Me dice, sí, porque mira, si él llega a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana ya él se ganó 3,000 pesos, ya tú no lo vuelves a ver jamás hasta el otro día. Porque él trabaja, de que él junta 3,000 pesos, ya. Ahí mismo se acabó el trabajo. Se desaparece. Y tú lo llamas a las 3, a las 12, a la 1, a las 4, a la tarde, a las 5. No aparece por parte. Entonces puede darse caso de que a las 10 de la mañana tal vez todavía no conseguí un cliente. Y bueno, no se ha ganado los cuartos. Pero tú no lo sabes. Como tú no lo sabes, localízalo antes de las 10. Porque si no, lo perdiste. Óigame eso. Y yo me quedo pensando, wow. O sea, ese tipo trabaja para ganarse 3,000 pesos todos los días. Y se lo gana limpio. ¿Por qué se lo gana limpio? Porque su materia prima es su conocimiento. Como es su conocimiento, no tiene que hacer ninguna inversión para ganarse esos 3,000 pesos. Porque la inversión que hace es la de su conocimiento, su capacidad, su mano de obra. Entonces, se gana 3,000 pesos. Yo me gané 3,000 pesos. Yo con 3,000 pesos cuadro. Ya, me voy para mi casa. Oye, mi líder, pero si te ganaste 3,000 pesos antes de las 10 de la mañana, sigue ahí para ver si te gana 3,000 más antes de las 12. Y si te gana 3,000 más antes de las 3 o de las 4 y cuando viene a ver te va para tu casa con 20,000. Hay días que nada más te va a llevar 3,000. Pero hay días que te vas a llevar 6,000. Hay días que te vas a llevar 10,000. Hay días que te vas a llevar 15,000. ¿No es más ventajoso? Sí, pero no. El tigre, mira, de que consigue 3,000 pesos, ya. Si para conseguir esos 3,000 pesos se tomó el día entero, él se tomó el día entero. Está bien. Pero si para conseguir esos 3,000 pesos nada más trabajó 1 hora en la mañana, ya. Se desapareció. Se acabó. ¿Dónde está fulano? En ninguna parte. Porque él entiende que con 3,000 pesos diarios, si lo prorratea diario, en 30 días, esos son 90,000 pesos. Y es verdad. En 30 días, 3,000 pesos diarios limpios son 90,000 billetes. Y el que se gana 90,000 pesos en un mes, ¿está bien? Pero si tú tienes la oportunidad de ganarte más de ahí, trata de ganarte más de ahí, sin hacer un esfuerzo mayor. Porque si fuera que él dice, no, yo trabajo diario 6 horas. O yo trabajo diario, 8 horas. Ahora, yo no le trabajo más de 8 horas a nadie. Si en esas 8 horas yo me gano 3,000 pesos o menos de 3,000, como quiera me voy para mi casa. Ahora, si me gano en esas 8 horas 100,000, bueno, me lo voy a ganar porque yo trabajo 8 horas. Pero no. Yo trabajo nada más hasta que yo consiga los 3,000 pesos. Pero papá, hazte un esfuercito mayor para que entonces tengas un ahorro. Precisamente lo que estamos hablando de la disciplina. Si eres disciplinado, tú dices, bueno, yo tengo que hacer 3,000 pesos diarios, que eso es para yo gastarlo todos los días, 3,000 pesos diarios. Y lo que yo haga de ahí para adelante, cada día, yo lo voy a guardar. Ahí sí es bueno. Que tú digas, me gané 5,000. Hay 3,000 que eso es para quemarlo. Pero los otros 2,000 van para el banco. Me gané 7,000. Hay 3,000 que son para quemarlo, pero los otros 4,000 van para el banco. Me gané 3,000. Me gané 4,000. Hay 3,000 que son para quemarlo. Hay 1,000 que van para el banco. Pero hoy resulta que nada más me gané 2,000.
Pero como yo tengo ahorrado 17,000, 20,000, 30,000, yo voy a sacar 1,000 de eso para completar mis 3,000 del día de hoy. Y mañana yo lo compenso. Eso es lo bueno de tener ahorros. Eso es lo bueno de ahorrar. Cuando tú ahorras, entonces cuando te va mal, tú compensas. O cuando tienes una necesidad que está fuera de tu día a día, de tu zona de confort, tú compensas. O cuando se presenta algún tipo de imprevisto. Porque los imprevistos existen. Siempre van a existir. Entonces tú compensas. ¿Con qué tú compensas? Con lo que tú has estado ahorrando. Pero no me digas que tú a mí que te vas a desaparecer porque ya tú cuadraste el día. Yo cuadré el día, yo me voy. Y eso lo hace mucha gente que vive del día a día también. Porque nosotros hablamos de que los dominicanos trabajan mucho, que los dominicanos esfuerzan mucho. No te creas mucho, no. Los dominicanos son medio vagos también. El dominicano trabaja mucho cuando está bajo presión. Si no está bajo presión y bajo necesidad, no trabaja nada. Baraja muchísimo. Lo que más baraja un dominicano, cuando no tiene presión y cuando no tiene necesidad. Si tiene presión, no baraja por la presión, aunque no tenga necesidad. Y si no tiene presión, pero tiene necesidad, tampoco baraja porque tiene la necesidad, tiene que resolver. Pero si está en un escenario donde no hay mucha presión y no hay mucha necesidad, lo coge suavecito. Suavecito, lo que está esperando que llegue el viernes para irse a beberse su trago o a botar golpe. No. Mientras más esfuerzo haces, mientras más disciplinado eres, pues mejor te va a ir. Y así vas a tener entonces espacio. Porque no podemos pensar solamente en el día a día, tenemos que pensar también en el futuro. Yo siempre le digo a la gente joven que yo, pues yo no soy tan viejo. Le digo, ¿cómo tú te visualizas dentro de 5 años? ¿Cómo tú te visualizas dentro de 10 años? Porque tú me dices, no, yo estoy bien, yo total, como quiera no vamos a morir. Sí, pero ¿cuántos años tú tienes? 27, tú tienes 27. ¿Y cómo tú te visualizas cuando tú tengas 37? Porque tú vas a llegar a 37. O cuando tengas 47. O tú piensas que tú vas a estar igual que como tú estás ahora, que tienes 27. No. Pues tú tienes que hacer algo para que cuando llegues a 37, cuando llegues a 47, cuando llegues a 57, entonces tengas una buena condición. Tienes que pensar en el futuro. Pero ya hemos llegado al final de este espacio, Economía Popular, por esta Z101, canal 90 de Alta y canal 110 de Claro. Les invitamos a que continúen con la programación de esta emisora y conmigo también mañana, como siempre, a esta misma hora, por este mismo canal, por esta misma estación. Hasta la próxima.